Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Las Pelotas de mi abuelo, donde te vamos a hacer recordar la historia que tu abuelo te contó y que si no te acuerdas o no te la contó, no te preocupes que igual te la vamos a contar. ¿Qué tenemos para hoy, Jorge? Cuenta, George. Para hoy tenemos un recuerdo espectacular del año 1970, específicamente 24 de febrero de 1970, donde se realizó el partido amistoso entre Perú y Bulgaria. Perú y Bulgaria, que después jugaron partidos oficiales en la Copa, o un partido oficial en la Copa Mundial de México. Efectivamente. Pero antes del Mundial, Perú y Bulgaria habían pactado enfrentarse en Lima, en el Estadio Nacional, en dos partidos. Uno que se realizó el 21 de febrero de 1970 entre el equipo B de Perú y el equipo B de Bulgaria, y otro el 24 de febrero de ese mismo año entre los equipos A de Perú y Bulgaria. O sea, 3 días de diferencia entre un partido y otro. Sí, porque en uno jugaba el equipo B y en el otro el equipo A. Yo recuerdo, tú me corriges si estoy bien o estoy mal, el primer partido lo perdimos, 3-1. Sí, el primer partido lo perdimos 3-1 efectivamente, y el segundo partido lo ganamos 5-3 en una noche memorable para el fútbol peruano. Memorable porque a partir de ahí cambió, digamos, la historia de lo que fue la selección. Era una selección antes de ese partido y fue otra después de ese partido. Sí, así es, Quique. Pongámonos un poco en contexto. Se iniciaba una nueva década, la década de los 70s. Perú ya había clasificado al Mundial el año anterior y se estaba preparando para asistir a su primer Mundial por clasificación directa. Recordemos que en 1930 Perú asiste, pero en calidad de invitado. ¿Qué sucedía en el mundo en ese entonces? Deportivamente hablando, Estudiantes de La Plata había sido tricampeón de la Copa Libertadores. 68, 69 y 70. Efectivamente. Y en Europa, en la Copa de Europa, lo que hoy día es la Champions League, campeonó por primera vez un equipo holandés, que fue el Feyenoord, que le gana la final al Celtic de Escocia. Mira, y eso pasaba en Europa. ¿Y en el Perú cómo estaba el fútbol hasta ese momento? El Perú hasta ese momento, el fútbol estaba sumamente entusiasmado por efectivamente habernos clasificado al Mundial. Los equipos estaban preparándose muy bien, la gente acudía a los estadios, todo era un ambiente de fiesta. Recordemos que estamos viviendo en una dictadura militar donde se aprovechó esa coyuntura deportiva para distraer un poco a la población de las cosas que en realidad sucedían, con constantes agasajos, y eran muy recordados los balconazos que realizaba Velasco Alvarado con invitación a los jugadores de fútbol. ¿Qué sucedía en los 70s? Musicalmente hablando, por ejemplo, sonaban canciones como Let It Be de los Beatles, que ese mismo año se disuelven. Sonaba una canción peruana cantada por un grupo americano llamado Simon y Garfunkel, If I Could, pero basada en el Cóndor Pasa, ¿no? Y sonaban bandas peruanas como Traffic Sound en las famosas matinés que habían en esa época. Claro. Y tú sabes que en el 70 hubieron 3 canciones que se estrenaron, por decirlo así, y que le dieron el impulso a estos cantantes que te voy a mencionar, nada menos, mira. Cat Stevens con Lady Darvanville. Ya. Sale la canción, hasta ahí era un desconocido. De ahí para adelante ya tú sabes que fue Cat Stevens. Claro que sí. Julio Iglesias, Gwendolyn. También. Y José José el Triste. También. 3 cantantes que el 70 empezaron su historia artística, que no pararon hasta, no sé, años después, ¿no? Efectivamente. También podemos recordar, y se dice que recordar es vivir, ¿no? Recuerdos de la mente y nostalgias del corazón. Así es. ¿No? Está bonito eso. Que se estrenaban en las salas de cine peruanas en ese entonces. Se veían películas como Aeropuerto, la segunda película de El Planeta de los Simios, llamada Bajo el Planeta de los Simios. Habían películas italianas como El Jardín de los Finzi-Contini, Los Girasoles de Rusia con Sofía Loren y Marcello Mastroianni. Cuando las mujeres tenían cola. Oye, esa época del cine italiano a mí me parecía espectacular porque comenzaban a salir ciertas películas
los jóvenes de esa época pues agarraban el tema medio picaresco, que ahora las ves en la televisión, las películas, ¿no? Pero en esa época había cierto, ¿no? Cierta ahí cosita sí, interesante, ¿no? Habían las películas denominadas serias, las otras las comedias picarescas. Claro. El cine italiano fue pionero, ¿no? Claro. Otras películas que se daban en los 70s eran películas bélicas como Patton y Tora Tora Tora. Claro. ¿No? Una película muy recordada como Un hombre llamado Caballo, no sé si te acuerdas. Claro, sí me acuerdo. No recuerdo haberla visto la película, pero de hecho en cartelera tuvo muy buen tiempo, estuvo muy visitada la cartelera, la sala de cine con esa película. Sí. En los Estados Unidos continuaban con la guerra de Vietnam. Sí. Y eso es lo que había pasado en el mundo durante ese entonces. Y en ese contexto nos toca jugar el 24 de abril contra un equipo búlgaro que era un equipo de primer nivel, porque entiendo que todos los países de la cortina de hierro tenían fútbol amateur, pero a la vez un fútbol o sea, los gobiernos promovían mucho el deporte, en especial ese tipo de competencias. Sí, efectivamente, dada la coyuntura de esa época, nos visitaron muchos países de Europa Oriental, como Rumanía, Yugoslavia, Checoslovaquia, la Unión Soviética, así como equipos de esa parte del mundo, ¿no? Y tal como tú lo mencionas, el 24 de febrero del 70 es que se pacta el partido tan esperado entre Perú y Bulgaria, que también era muy importante porque en ese partido es que se iba a definir la lista final de jugadores que iban a asistir al Mundial. Porque había una preselección que eran como 40 jugadores, creo que todos buenos, ¿no? O sea, tú tienes un equipo B donde jugaba Lucho Lafuente, donde jugaba Muñante, donde jugaba el Trucha Rojas, y en el equipo A tenía Cubillas, Perico León, Bailón, o sea, habían jugadores por todos lados. Sí, era un equipo donde, como tú bien dices, se podían hacer hasta 4 equipos. Las preselecciones eran de 40 jugadores y había 4 jugadores por puesto. Sí, pues. Había cómo escoger. Mira nomás la banda derecha, ¿no? Nicolás Fuentes, Rafael Risco y Salinas. Y sin contar a Tito Elías. Claro. Eran 4, nada más que ahí. Claro. Si nos vamos a la punta derecha, por ejemplo. Sí. Tenías a Bailón. Tenías a Muñante. Tenías a Andrés Segarra. Claro. Tenías a Tadeo Risco. Claro. Tenías a Víctor Calatayud. Claro. E inclusive tenías a Jaime Mosquera, del Municipal. No, y en delanteros. O sea, solo 6 para la punta derecha. En centro delanteros. Casareto, Rojas, Cubillas, Sotil. Sale el Cholo, Eladio Reyes, Pinocho Runada. Habían buenos Belita Quije, claro. O sea, habían jugadores que quedaban porque no se podía hacer un equipo pues de 30 o 40 jugadores. Claro, y no podías llevar 2 equipos al Mundial. Exactamente. Pero esa era la calidad del fútbol peruano de aquel entonces. Y también habría que recalcar que todos eran jugadores que jugaban el torneo local. El único que había jugado en Italia y Brasil había sido Alberto Gallardo. Sí. Pero el resto, todos eran del campeonato local. Sí. Pero mira, incluso el Cholo, bueno, el Cholo era una excepción, porque el Cholo primer año que jugaba en primera, el año 69. Exacto. El Cholo sale campeón con el Muni en el 68, ¿no es cierto? Y juega en primera división en el 69. El 69 Perú le consigue su clasificación en la Bombonera. Se le exigía a Didi que llame al Cholo, y el Cholo, y Didi no quiso llamar al Cholo porque el Cholo todavía no jugaba en primera. Pero ya estaba pedido, porque era un crack que llenaba las graderías del estadio, ¿cómo se llama el estadio que jugaba en segunda? Porque no era San Martín, era el... Claro, en ese entonces el estadio San Martín, hoy Alberto Gallardo, ¿no? Ahí juegan en la segunda. Perfecto. Y bueno, y al final lo llaman al Cholo. El 70 ya no pudo evitar y lo llamaron. De hecho, debuta el Cholo Sotil el 69 en octubre contra la U de Chile, en que hace un gol, creo, inclusive, ¿no? El segundo tiempo gana 1-0 Perú. Hace un gol de Sotil, efectivamente. Claro, con pase de Perico, tengo entendido. Sí. Que es el debut del Cholo Sotil. Pero es el debut con una preselección. O sea, la gente quería verlo al lado de los grandes, después de Cubillas, de Perico, de Bailón, ¿no? Porque inclusive el partido anterior al del 24 de febrero, que juega Perú con Bulgaria en Lima el 21 de ese mismo mes, Perú pierde 3-1
Si bien es cierto, Perú estaba con el equipo B, pero Bulgaria estaba con el equipo B, en un equipo mixto en realidad, porque habían 5 titulares, ¿no?, que dispuso su técnico para ese partido. Y el gol peruano lo hace precisamente Sotil. Claro, el gol peruano de Sotil. Entonces, el 24, que jugaba el equipo titular, la gente pedía al Cholo, pero el Cholo no arranca. Así es. ¿Cuáles eran las estrellas de Perú en ese momento? Eran Ramón Mifflin, Alberto Gallardo, Roberto Chale, Héctor Chumpitaz. Vamos, mejor damos la alineación. ¿Cómo jugó Perú ese 24? En el arco estaba Rubén Correa. Claro, cabe mencionar que si bien el titular era Luis Rubiños, pero por lesión no juega en el partido del 5-3, ni tampoco juega en el partido anterior donde tapó Sartor, sí. ¿no? Entonces, en ese partido, Perú fue... otra cosa que habría que recordar es que tanto Ramón Mifflin como Nicolás Fuentes, dos titulares indiscutibles, no podían jugar porque fueron expulsados en un partido de las eliminatorias del 69 frente a Bolivia por el famoso inefable árbitro Chechelev. El no digno de recuerdo árbitro Chechelev. Sergio Chechelev. Efectivamente, Chechelev. Entonces, la alineación, ¿cómo era? Perú en el arco, Rubén Correa. A la derecha, Eloy Campos. Orlando de la Torre, Héctor Chumpitaz y el gato Félix Salinas. Y el gato Félix Salinas que reemplaza a Nicolás Fuentes, pero también fue un partido muy importante para él, porque se iba a decidir si él era uno de los que iba a ir al Mundial o no. Correcto. Porque había sido recientemente convocado. Ya, en la media cancha arrancan Luis Cruzado, Roberto Chale y Teófilo Cubillas. Recordemos que ya se había dejado el sistema 4-2-4 y ya se estaba jugando un 4-3-3. Correcto. Y adelante Gallardo, Perico León y Julio Bailón. Efectivamente, es el equipo titular. Y el partido comienza con una Bulgaria jugando a todo dar. Además crecida con el triunfo de 3 días atrás, ¿no? Claro. Te comento, la estrella del equipo búlgaro era Asparugov, que George Asparugov, que además es el ídolo de la selección búlgara de todos los tiempos, según una encuesta que se hizo después en su momento, ¿no? Él jugaba por un equipo que se llamaba el Levski de Sofía y que el estadio actualmente lleva su nombre, porque este jugador falleció exactamente un año después de ese partido famoso del 5-3. Increíble historia, murió a los 28 años, muy joven, George Asparugov. Y después de esa estrella tenía a Dermenyev, que era el delantero, otro era un delantero, y su arquero Simionov, que en esa época era considerado al nivel de Gordon Banks, que era el mejor arquero del mundo en esa época, porque Yashin ya estaba de salida. Yashin ya estaba mayor, destapada, pero ya su apogeo había pasado, ¿no? Entonces, con ese equipo arranca el partido, y rapidito, bueno, no tan rapidito, pero a los 18 minutos, Dermenyev creo que le encaja el primero. Sí, encaja el primer gol. Habría que recordar de que Bulgaria ya había participado en el Mundial de Inglaterra 66 y en las Olimpiadas de México 68 perdió la final frente a Hungría, obteniendo la medalla de plata. Pero era el mismo equipo, ¿no? En ese entonces, todo el bloque oriental de Europa jugaba los mismos equipos tanto en las Olimpiadas como en los mundiales, con los torneos profesionales. Y ya venía con ese cartel. A diferencia de los países occidentales que tenían un equipo amateur para las Olimpiadas. Ajá. Y los profesionales no participaban en las Olimpiadas. Efectivamente. Como tú bien has mencionado, abre el marcador el equipo búlgaro, ¿no? Y en un primer tiempo donde Perú se ve un tanto sorprendido por la rapidez y los toques que hacían los búlgaros. Sí, eran muy rápidos. Sí. Eran muy rápidos y que no era muy frecuente ver en los equipos europeos, que si bien eran veloces y muy técnicos, pero este equipo de búlgaro tenía mucho toque, equipo de mucho toque. Y es así como termina el primer tiempo. No, pero comentan, por lo menos la crónica, la gente iba a ver al Cholo. Entonces cuando viene el 1-0, la gente comienza a pedirlo al Cholo. Las tribunas comienzan a pedir Cholo, Cholo, Cholo. Y finalmente Didi lo pone. Pues termina el primer tiempo, 1-0 en contra. La gente molesta, ¿no? Porque imagínate 3-1 perder el primer partido, 1-0 vas perdiendo el segundo partido, y es el rival que vas a tener que enfrentar meses después para el Mundial. Sí. Y entra el Cholo. Y entra con muy buen pie. Efectivamente.
Entra, se van al descanso con 1-0 y tal como tú mencionas, las tribunas, las 4 tribunas Claro, repletas, claro. coreaban el nombre del Cholo Y Sotil. el Cholo tenía 21 años, Sí, no tenía mucha experiencia, tenía solo 1 año jugando en primera división. así es, y un par de partidos en la selección. Nada más. 2, 3 partidos, claro. Nada más. Y también ocurrió algo coyuntural. El puntero izquierdo titular de la selección, Alberto Gallardo, debido a una lesión que sufre, es sustituido por José Pepe del Castillo. Claro, son los 2 cambios que hay. Son los 2 cambios que hay. Sotil entra por Cruzado Y del y Castillo, del Castillo por Gallardo. Y esos cambios transforman al equipo peruano. ¿En qué sentido? De que eran 2 jugadores de muy buen pie, muy buena técnica, sumamente habilidosos, ese fútbol pícaro que le gusta tanto al peruano. Y que se entendían a la primera, pues no, porque no tenían mayores partidos juntos, no tenían. Así es. ¿Tendrían alguno? De repente ni uno. Parece que no recuerdo que hayan jugado juntos, Claro. ¿no? Pero sin embargo, como tenían la misma filosofía de juego, Así es. empiezan con esos toques junto a Roberto Chale, Cubillas, Claro. y a hilvanar las famosas paredes. Claro. Y ahí rompieron la defensa búlgara. Rompen la defensa búlgara y es Hugo Sotil quien anota el gol del empate. Sí, a los 10 minutos del segundo tiempo. Gol del Cholo. La gente ya comienza ahí a enfervorizarse. Ya la gente entra claro. en un estado pues de Claro. éxtasis. Claro, pues o sea, si habían ido a ver al Cholo, reclamaban al Cholo, lo habían reclamado 2 años al Cholo, y entra el Cholo y hace un gol, ya pues, Ya, se cayó el estadio. se cayó el estadio, Y el estadio había caído, ve el segundo gol de Perú, Efectivamente. porque viene Chale. Exacto. Chale, si no me equivoco, es a los 18 minutos, 20 minutos más o menos, algo así, Sí. del segundo tiempo. Dicen que fue un puntazo que lo metió arriba, por ahí hay alguna foto, y bueno, se ponen 2-1. Pero se emocionaron. El gran jugador búlgaro e ídolo Asparujov, Farujov, ¿no? En una gran jugada anota el segundo gol empatan. y empata. En un periodo corto de tiempo se anotaron muchos goles en ese partido. Sí, claro. Claro, y después Bulgaria, con gol de Marakliev, consigue el 3-2. Y se pone adelante 3-2, volteando en el partido una vez que se lo habían volteado. O sea, el partido, aparte de la emoción que despierta en las tribunas por ver la gran actuación del Cholo, se pone emocionante. Porque termina 1-0, se pone 2-1 a favor de Perú y nuevamente 3-2 a favor de Bulgaria. 3-2. Y en la tribuna hay pues sentimientos encontrados, ¿no? Claro. Primero la euforia de la remontada del partido y después la súbita tristeza porque Bulgaria se pone adelante otra vez en el marcador y la gente fervorizada no estaba del todo convencida si efectivamente Sotil era el jugador que se necesitaba, ¿no? Claro, pero seguía hinchando, ¿ah? Sí, la gente no paraba de corear su nombre y los alientos de Perú, Perú, Perú Claro. se escuchaban en las 4 tribunas. Hasta que Sotil, en brillante jugada... No, con primero Cubillas. No, claro. Ah, la jugada la hacen con Cubillas en pared. Cubillas, Claro, sí. Es cuando el nene anota el Sí. empate 3-3. transitorio. Claro, y eso más o menos es por el minuto 34 del segundo tiempo. Efectivamente. Sí, de ahí entre 34 y el 41, o sea, en 6-7 minutos, viene el gol de Cubillas que pone el 3-3, Así es. el segundo de Sotil, Así es. que pone el 4-3, a los que es a los 38 más o menos, y a los 40-41 dicen que con un golazo, otra vez Sotil pone el 5-3. Ya Bueno. con esto pues ya la gente pues ya estaba jalándose los pelos. Ya exacto, la gente estaba totalmente eufórica. Sí. Y vale la pena mencionar también que otro que entró muy bien fue Pepe del Castillo, Sí, claro. que dio 2 pases magistrales para goles de Sotil, Claro. que también fue un punto de quiebre. Que lamentablemente se opaca un poco por el show de Cholo, ¿no? Exactamente. Sí. Pero en el caso personal del Castillo, también es cuando Didi toma la decisión de que él es el que va a ir al Mundial. Y sale Y sale Muñante. Muñante. Claro, no va Muñante Ni Andrés Segarra. ni Andrés Segarra. Y lo lleva a Pepe del Castillo, que en realidad Pepe del Castillo a Didi le gustaba como 10,
pero se adelantó un poco en su época porque era lo que hoy se denomina polifuncional, Claro. porque también lo podía poner a la derecha Sí, por sí. Bailón, a la izquierda por Gallardo, Sí, sí. o de 10. Sí, ¿no? sí. Y también es un punto de quiebre en ese partido para 3 jugadores: Sotil, Del Castillo y el Gato Salinas, Que también va. que son los 3 que van al Mundial en la lista definitiva. Y lo desembarcan a Tadeo Risco. Perdón, a Rafael Risco. A Rafael Risco, Andrés Segarra Andrés Segarra y Muñante. y Muñante. Y curiosamente, también... tampoco va Percy Rojas ni Casareto. Así es. Y de los arqueros solamente va, aparte de Rubiños, Rubén Correa y Goizueta. Y los arqueros que habían estado previamente en la preselección tampoco van, como son Otorino Sartor. Otorino Sartor, creo que también probaron a Villanueva, Dimas Segarra, Daniel Flores. O sea, y curiosamente, alguien que nunca jugó en los partidos previos termina yendo al Mundial como Goizueta, ¿no? Exacto. Que en verdad juega después, ¿no? Pero al momento de hacer la lista, nadie lo tenía en mente porque no había jugado previamente, ¿no? No estaba previamente. Cosas curiosas de Didi. Y en el Mundial del 70 fue el primer Mundial donde ya se llevaban 3 arqueros. Claro. Porque los mundiales anteriores, cada selección llevaba 2 arqueros. Claro. Es una época del 70 genial, ¿ah? Porque no solamente aparece el Cholo, mira la gran cantidad de deportistas que teníamos. Uno que tampoco va, digamos, oficialmente, pero lo llevan como invitados al Cachorro Castañeda. Al Cachorro Castañeda. Por un poco de reconocimiento de su... Era porque había que haber un tercer arquero y había que sacrificar a un jugador. Ok. O sea, no fue por motivos técnicos, sino que no de cupo, y que alguien tenía que quedarse. Alguien tenía que quedarse para que entre un tercer arquero. Sí, ese fue el tema principal. No, y te comentaba que en esa época, así como aparece el Cholo el 70 en todo su esplendor, porque ya había aparecido el 68 en segunda, el 69 en primera, pero en la selección el 70, tenían una cantidad de deportistas alucinantemente de una calidad alucinante, ¿no? Efectivamente. En todo tipo. En atletismo, ¿tú te acuerdas? Estaba Fernando Acevedo, estaba María Luisa Vilca, Alfredo Deza, los hermanos Fernando y Roberto Bugatás. en salto alto, claro. Y no solamente en atletismo, teníamos a Johnny Bello en Humberto natación. Sugimitsu en billar, Claro. Johnny Bello en natación, El mismo Adolfo Suárez en el billar. mismo Adolfo Suárez, que entre los dos Sí. se disputaban con el belga Kulemans el título mundial. Así es. Los tres se encontraban siempre. Siempre, ¿no? O sea, siempre. ¿quién de los tres es campeón? Porque de los tres no salía. ¿No? ¿Qué tal época, no? Inclusive en tenis de mesa o ping-pong, Claro. Gladys Fina Moriyama. Salazar, no, ese fue después, ¿no? Claro, Gladys Moriyama sí me acuerdo. Y Sí. había un pimponista, no recuerdo, pero siempre estaba, digamos, Sí. en los títulos. Sí. El atletismo está en muy, muy buen nivel, ¿no? Bueno, y el vóley ni hablar también, ¿no? El vóley Comenzaba a salir porque todavía... femenino, el básquetbol femenino. Sí. Inclusive el básquet masculino está en muy buen nivel. Sí. Sí, con jugadores de selección, y competíamos, inclusive le hacíamos la pelea a Brasil, ¿no? Sí, y el nivel en general del deporte, porque en esa época pues participaba en partidos internacionales la U, Alianza, Cristal, y competían de igual a igual con equipos, el Santos vino acá, le jugó a la U, claro, le ganó 4-1 acá en Lima porque en ese momento sus jugadores de la U estaban en la selección, pero después se encontraron a fines de años 70 y ganó la U 3-2, con 2 goles de Chumpi, uno de penal y uno de tiro libre, y uno de Casareto. Y fue en esa época a jugar en el Perú, llegó a jugar al Perú la Estrella Roja. Claro, de ¿no? Yugoslavia. De Yugoslavia, que la U le gana con un equipo incluso también parchado, 3-1, ¿no? Era un nivel de fútbol verdaderamente muy interesante, con muy buenos partidos y una competencia muy pareja, ¿no? Finalmente la Copa Libertadores no nos fue tan bien, a pesar que la U clasifica en la primera parte, porque hay un grupo donde participan en esos mismos meses donde juega la selección, o sea, en abril, entre febrero y abril, se juega la Libertadores. Y va por Perú, Defensora de Arica, la U contra LDU de Quito y América de Quito. Y se clasifica la U de Lima con el LDU. La U le toca jugar contra el River y el Boca Juniors, y pierde los 2 partidos en Lima y pierde los 2 partidos en Buenos Aires, pero jugando con un equipo B.
porque los jugadores titulares estaban, o sea, no juega Chumpi, no tapa Correa, no juega, ¿quién más tenía? Bueno, tenía Chale, ¿no? Todo el equipo que tenía la U, ahí, ¿no? Salinas, en fin. Entonces, pero el nivel era bueno, ¿no? Y las temporadas de verano, pues, la gente la disfrutaba mucho, ¿no? Y esas temporadas de verano también se complementaban con la finalísima de la Copa Perú. Claro, esos hexagonales. Claro, que habían en el Estadio Nacional. A estadio lleno también. A estadio lleno. Paso. Sí. Esa es época del Torino de Talara. Claro, el Torino de Talara, el CNI. El CNI. Había equipos que ahora ya están, algunos en primera y otros han descendido, ¿no? Pero también lo que sí había un desnivel era con los equipos que ahora han superado esa parte de su historia que era un poco oscura, ¿no? Por ejemplo, los equipos ecuatorianos de antes nadie daba un real, ahora los equipos ecuatorianos son potentes, ¿no? Claro. En Sudamérica, ¿no? Era un nivel donde... O en Venezuela, te digo, ¿no? Venezuela, Colombia, mira, te comento que en el año 70 la mayor goleada de la Copa Libertadores de América sucedió ese año, cuando el Peñarol le gana 11-2 al Valencia de Venezuela. 11-2 le ganó, imagínate. 13 goles. No solamente es la mayor goleada, sino la mayor cantidad de goles que se han hecho en un partido en la historia de la Copa Libertadores. 13 goles. Increíble, pues ¿no? Son resultados que ahora son de básquet, ¿no? Así es. Y también a un equipo boliviano, el Universitario de La Paz, un equipo argentino, no recuerdo si es el Río o el Boca, le gana 9-0 también. O sea, si bien es cierto, había muy buen fútbol, también había esa diferencia de niveles entre el fútbol venezolano, ecuatoriano y hasta colombiano, con los equipos pues Brasil, Argentina y en un segundo nivel Perú y Chile, que sí estaban a media tabla con, ¿no? Claro, de acuerdo a los recuerdos y lo que dicen las crónicas, yo creo que Brasil siempre estuvo un paso más adelante que nosotros. Claro, por supuesto. Brasil y Argentina. A nivel de selección y a nivel de clubes. En esa época, al menos, con Argentina, yo creo que... yo creo que nosotros sí, tanto a nivel clubes... Partidos que le hicieron tanto el Cristal como la U, por ejemplo, claro. ¿no? En Copa Libertadores o a nivel selección, ¿no? Pudimos incluso Uruguay, con Uruguay también. Claro. De hecho hubo un amistoso Perú-Uruguay, que te acuerdas que jugaron con la camiseta de la U porque no podían, para que puedan jugar Nicolás Fuentes y Ramón Mifflin. Exacto. Entonces jugaron, si no me equivoco, en abril. En abril jugaron y ganaron 4-2 la selección peruana con la camiseta de la U. Luego jugó con la camiseta de Alianza, la selección peruana, pero contra Internacional de Porto Alegre. Y después vuelven a jugar la selección peruana con la camiseta de Cristal, otra vez con la selección de Porto Alegre. Un dato curioso. Cuando juegan con la camiseta de la U, estaba lesionado Teófilo Cubillas y no jugó ese partido por la selección porque estaba lesionado. O sea, nunca se puso la camiseta de la U. Cuando juegan con la camiseta de Alianza, se recuperó de la lesión y juega con la camiseta de Alianza por la selección. Y cuando juegan con la camiseta de Sporting Cristal, la selección, se volvió a lesionar Cubillas y no jugó con la camiseta de Cristal. O sea, Cubillas es el único jugador que no se ha puesto otra camiseta en el Perú. Dato curioso, entre comillas. Entre comillas, ¿no? Dicen que es lesión, no sé, pero ya se prestó pues, al comentario, ¿no? Prestó al comentario. Y mira, ¿cómo habría de fútbol en esa época? Que entre el partido que juega Perú con la camiseta de Alianza y Perú con la camiseta de Cristal, que esto fue un jueves y jugaban el martes, para no perder el ritmo, el Internacional se fue a jugar en Chiclayo, se fue a jugar contra el Laurich. Que el Laurich sí jugó con la camiseta del Laurich, ¿ya? O sea, el Aurich. Ya. Que se reforzó con un jugador, no recuerdo, pero un jugador de Defensor Arica lo entró a reforzar, me acuerdo. Pero ¿qué tal? Sí. Ritmo de jugar fútbol. O sea, yo no sé cuándo entrenaban, porque jugaban jueves, jugaban domingo, jugaban martes. Y aprovechaban, no había día que no jugaban. Y fútbol del bueno. Y fútbol del bueno, claro. Sí. Fútbol del bueno, sí. Claro, porque en ese entonces también estaban por los famosos tripletes. Claro. Y todos los partidos eran buenos. Sí. Y tú ibas temprano para no perder ninguno. Sí, efectivamente. 11:30 de la mañana empezaba, 11:30, 1:30, 3:30, el último partido. Ahí almorzabas, todo. Todo. Sí. Genial. Bueno, entonces se hizo la selección, va Sotil y ya pasó lo que todos sabemos que pasó en el Mundial de México 70. Sí, efectivamente, ya sabemos lo que pasó.
que será materia de un nuevo programa. De un nuevo programa de las pelotas de mi abuelo. Entonces, Jorge, fue un placer recordar todo este verano de 1970 y este 24 de febrero, ¿no? Caluroso 24 de febrero con la gran actuación del Cholo. Estaremos ya pronto pues para un nuevo programa. Sí, la verdad, Quique, he disfrutado mucho de esta conversación, estos recuerdos, como te digo. Sí, claro. Cosas que ya Luis uno no las tiene muy presentes, pero van saliendo poco a poco. Van saliendo poco a poco, y de la época gloriosa que hemos recordado no solo del fútbol, del partido, sino del deporte. En general, y de lo que pasaba, ¿no? Uy, porque imagínate, ¿qué más se puede hablar? Tenemos para hablar de las tiendas que habían, Sears, ¿te acuerdas? Sí, como no, Sears. La casa hindú, la casa del hippie. No. Uf, imagínate, infinidad de cosas, ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy día. Fue un placer. Regresamos pronto desde las pelotas de mi abuelo. Muchas gracias por su atención. Denle like, suscríbanse y nos vemos pronto. Hasta una próxima oportunidad.